Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología, terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita. Patience, virtue, freedom, baby. Get you moving. Universe for two. Got my heart in motion. Universe for two. Now my mind is open. Universe for two. Fix it when it's broken. Universe for two. Radiant love. You know I belong to you. 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 Changing, maintaining, let it go. Liberation, elevation, yeah. Oh. Universe for two, you better know. Got my heart in motion. Universe for two, yeah. Now my mind is open. Universe for two. Fix it when it's broken. Universe for two. Radiant love. You know I belong to you. Yeah. You know I belong to you. You know
You are enveloped in warm, undulating waves of infinite love. Rest in the goodness of your heart. Rest. Patience. I bow to the earth and all beings. I bow to the earth and all beings. I was conceived in the recovery position in the basement of a police station. Brought up like a ballerina's breakfast and raised on stolen donations. The doctor cried and the midwife resigned as I was born to this world. My mother swapped me for a less ugly baby and she called me the scum of the earth. Scum of the earth, the name that I was baptized as a babe. Lightning struck the steeple of the church when the priest called out my name. He threw his Bible in the sky, pulled out a pistol and shot a hole through it like a bird. And as its feathers came spiraling down to the ground, he christened me the scum of the earth. Untrustworthy, bound to be up to no good, standing on the outskirts of society, swigging from a bottle of angel's blood, peeping over the precipice, forever the pessimist. Even my blood group is bleeding negative, counting on your fingers to calculate my worth, and then you call me the scum of the earth. Depending on the state of mind I'm in when I awake, I might partake in playing nice and join in with your games, but unemployment's got its benefits. You can't get fired, and I know the system doesn't work, so why the fuck should I? And the calendar pages paved the way to a 75-year-long street, and I bang my head against the factory wall. There ain't nothing to do but drink, there ain't nothing to do but abuse the booze and kiss goodbye to the day. It's enough to make a bloke lose his screws, man, I just want to get in my grave, cause I'm just a mild-mannered social parasite by day, but after 6.5 hours on the apple sauce, an amazing transformation takes place. I can't do it, but I think I can, because only a pissed-up superhero or a complete fucking idiot would try and pick a fight with a police dog. I was propping up the end of the bar, my life fragmented into millions of jigsaw pieces and scattered all over the floor, and frantically on my hands and knees I tried picking up the shards and piecing it back together again, but the picture looked all wrong. And I staggered back to the bar, wiping my face, but the expression on the people's faces had changed. What's your poison? The barman asked. I saw terrible visions in the bottom of my glass. I saw the mass replicated definition of freedom represented by the slogans printed on the t-shirts to corrupt the pupils, you poison the teachers. I heard the untrustworthy word being preached by the diehard disciples of Saturday night TV, who like to make you think life's just a rehearsal, because it helps to cope with the hurt that comes with the curse of being a person, a brand new definition of worthlessness. This blinding clarity is like a pencil in my eye. Take your dick out of my ear and stop fucking with my mind. What's your poison? The barman asked. I saw terrible visions in the bottom of my glass. And I screamed at the people to warn them, but they just turned back to the drinks and ignored me. And then the management asked me to leave, so now I'm outside shouting at the traffic on the street, shaking my fist at the useless moon, trying to catch the stupid thing with a lasso. Maybe I'm just confused, but I can't seem to see the world the way that I used to.
made your mind up and you know all you need to know. You see me coming and you cross the road like that chicken in the joke. But your narrow mind is too small to look down on me. Class never has been a straight line and respect is a two-way street. The land that your cattle are reared on is poisoned. The fruit your trees bear manufactured by man. Your media and art is corrupted by money and therefore irrelevant to me and my clan. Your wealth is like time, a powerful concept which when studied closely doesn't actually exist. What will you do when the people you put down discover the foundations of your house are so weak they will split? So I'll just leave you to worry about things like reputation and worth, but just remember this planet is made out of dirt when you call me the scum of the earth. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Me trae, me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Y a veces pasa. Alors je respire, que après la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira. Que el tiempo me trae, me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Penita, pena, ahora tú respiras. Wow. Vaya comienzo. El primer tema que escuchamos era Universe for Two de Sonny Colon. Después tuvimos a Toro Cebu con Clap Clap. A continuación de este tuvimos Liquid Bloom con Sacred Blessings. Después escuchamos a FYI Chris con Scum of the Earth. Y después tuvimos Respira con Natalia Doko. Y esto es lo que nos va a llevar al tema del que hablaremos hoy, que es ¿qué es telema? Y para eso tenemos a nuestro invitado.
¿Cómo está, Frater? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por la invitación, Frater, por tenernos en cuenta. Para los que no conocen Telema, ¿cómo lo definirías en pocas palabras? Bueno, Telema es pues un sistema filosófico, espiritual, mágico, una corriente de pensamiento espiritual que busca el fortalecimiento de una chispa de verdadera voluntad, es decir, de acción sobre el mundo. Sí. Fortalecer nuestra acción sobre el mundo, nuestra determinación sobre los actos de la realidad. Muy, muy interesante. ¿Cómo llegaste a interesarte por Telema y qué significa para ti? Bueno, Frater, yo comencé de muy pequeño, igual que muchas otras personas que se interesan por el camino espiritual, que sienten que hay una pregunta que resolver dentro de nosotros en diferentes caminos. Trabajé rosacrucismo, trabajé en la Golden Dawn, la Aurora Dorada, por algún tiempo, pero llegó Telema a mí como un sistema que me permitía entender la espiritualidad de manera mucho más práctica, sin supersticiones, sin mitos, sino el hecho práctico de llegar a estados alterados de conciencia que nos permitieran fortalecer nuestra voluntad. Correcto. ¿Cuáles son los orígenes históricos de Telema y quiénes fueron sus principales impulsores? Bueno, es siempre una historia bien interesante. Cuando nosotros hablamos de Telema, hablamos de la corriente hermética occidental, la corriente de pensamiento espiritual de Occidente, la cual se remonta a Egipto y a las Alejandrías que habría fundado Alejandro Magno. Una síntesis de pensamiento religioso donde coptos, egipcios, griegos, judíos tenían espacio para poder dialogar y crear algo. De ahí nacen estas corrientes hermético-occidentales. Sí. Y bueno, todo este camino viene cabalgando alrededor de diferentes órdenes ocultistas, los rosacruces, los templarios, diferentes tradiciones neoplatónicas y neopitagóricas que en el siglo XIX van a tener un auge muy importante con la fundación de la Aurora Dorada, el templo Isis Urantia, que es en 1887 por MacGregor Mathers y William Westcott. Y en Alemania también se funda la OTO, la Ordo Templi Orientis, en esa misma fecha, de mano de dos masones muy importantes, Theodor Reuss, uno de sus más importantes fundadores de la OTO, y surge como un estallido de interés espiritual de las órdenes esotéricas en pleno siglo XIX. Vemos que también aquí es cuando Freud escribe y publica su magnífica obra la interpretación de los sueños, o sea, es un momento de revolución y a nivel cultural en Europa. En ese momento todas estas órdenes están moviéndose mucho y están diciendo algo va a pasar, es decir, algo nuevo va a pasar en la historia de Occidente, de la humanidad y de lo espiritual. Viene un nuevo cambio, viene un nuevo amanecer del ser humano. Y ahí es donde Aleister Crowley, que es la figura central de Telema, en busca de esta comunicación con esto que está empezando a suceder en esta época, se comunica con una entidad que se llama Aiwass, una entidad que le comunica a él el libro de la ley. Vale. El libro de la ley es como el fundamento de todo esto. Y ese es como el origen ahí donde empieza como a sintetizarse o a coagularse lo que es Telema. ¿Qué importancia tiene el libro de la ley en las prácticas y creencias telemitas? Bueno, el libro de la ley pues es el libro central dentro de la tradición de Telema. Esto no es algo nuevo. Las tradiciones del libro son tradiciones muy generales. Vemos el Bhagavad Gita, el Mahabharata en la India, el Corán, el Zohar, la misma Biblia. El hecho de que la tradición espiritual esté acompañada de un texto base es algo muy común dentro de las tradiciones espirituales. Dentro de Telema pasa algo muy similar. Vale. El libro de la ley representa dentro de la tradición de Telema un grimorio de magia. Un grimorio de magia no necesariamente para usted hacer hechizos, lo cual es importante, que muchas personas dicen, bueno, quiero invocar un espíritu, quiero trabajar con el sistema cabalista, los ángeles, bueno, muchas técnicas mágicas, sino cómo realizar esta transformación espiritual en situ, es decir,
aquí y ahora, en esta nueva época, en esta modernidad en la que estamos hoy en día. La centralidad, Frater, del libro de la ley está en eso, que hoy en día no es lo mismo buscar la espiritualidad en pleno siglo XXI que haberla buscado en el siglo XX o en el siglo XIX o en el siglo XVIII. La espiritualidad de esa época era buena en esa época y habían ciertas reglas y dogmas, pero hoy en día se deben hacer ciertos cambios para que podamos enfocar y llegar realmente al logro del despertar espiritual, ¿no? El despertar de la conciencia. Cierto, estás bastante en lo correcto. ¿Qué significa la frase haz tu voluntad, será toda la ley? ¿Y cómo se aplica en la práctica? Bueno, esto es una de las cosas que más se ha malinterpretado dentro de la tradición de Telema, porque esto ha hecho que muchas personas consideren que el hacer la voluntad de ser el todo de la ley es un permiso para el hedonismo y para hacer lo que a mí se me dé la gana, lo cual es un error, un error. Precisamente la frase dice, hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley, es algo que hay que descubrir. Entonces, esto implica sobre todo una autodisciplina, implica un trabajo concreto con nosotros mismos, con los contenidos mentales que nosotros tenemos. Ya había hablado de Freud en el sentido del psicoanálisis, cómo podemos entender que hay una lengua desde afuera que nos penetra desde que somos infantes y que nos empieza a determinar el cómo hablamos, el cómo nos comportamos, el estilo de música, las noticias que vemos. Hay un constructo exterior que nos determina. Y en ese sentido nosotros no podemos hacer nuestra verdadera voluntad hasta que no conozcamos la raíz realmente de lo que somos nosotros. Encima de todo ese cascarón cultural que se empieza a crear como encima de nosotros, como lo habrá dicho el filósofo Sartre, ¿no? Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, es decir, cómo nos empezamos a formar. Entonces, en ese sentido, en la práctica, hacer la voluntad implica sobre todo un autoconocimiento fuerte de lo que nosotros somos, reconocer eso que Carl Gustav Jung, el psicólogo analista, decía, reconocer la parte oscura de nosotros, la sombra, nuestras falencias emocionales, y a partir de eso como desactivar una bomba y llegar hasta el fondo de nosotros mismos y conocer esa chispa que hace que nosotros tengamos un sentido en el hecho de la vida. Y esto no solamente pasa dentro de Telema como corriente espiritual, Frater, sino dentro de, no sé, lo podemos ver en Napoleón, cuando estaba en sus guerras napoleónicas, lo podemos ver en Charles Darwin, cuando tenía unos ciertos instintos y intereses muy específicos y había algo que lo determinaba, como una luz, algo que lo guiaba. Lo podemos ver en grandes hombres que, independiente de que conozcan Telema o no conozcan Telema, conocen esa chispa o sienten esa chispa de acción que les permite realizar actos sobre el mundo que son decisivos. Lo vemos en Tesla, lo vemos en grandes hombres independientes que conozcan Telema o no. Entonces, hacer la voluntad implica realmente reconocer primero ese punto, esa esencia como tal, y ejercerla. Entonces, todo eso es un trabajo precisamente práctico que va desarrollando pues la tradición a nivel práctico. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Y es verdad de que se ha distorsionado bastante esa frase y contaminado bastante con teorías muy negativas, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Cómo se relaciona Telema con la libertad individual y la autodeterminación? Bueno, la libertad individual, eso es uno de los conceptos más complejos hoy en día porque siento que la modernidad capitalista en la que vivimos nos empuja sobre todo a buscar esa libertad. Y la libertad, pienso personalmente, dentro de mi trabajo como telemita también, que la libertad implica realmente negar o luchar contra ciertos impulsos del apego que normalmente nuestra personalidad tiene. Es decir, que, no sé, pongo un ejemplo claro como que, no sé, a mí me gusta una persona y o estoy sufriendo en una relación amorosa, pues esto es uno de los casos que tengo a veces con mis pacientes ya a nivel de terapia, y es una persona que le hace daño estar con esa persona, pero sigue ahí, y él dice, mi libertad está puesta en seguir ahí, pero esa libertad está viciándolo y está mermando su fuerza interna. Entonces yo siento que la libertad dentro de Telema implica sobre todo esforzarnos por liberarnos de los apegos, para poder ejercer de manera realmente libre la fuerza interna que tenemos. Pero pues es un trabajo que lleva tiempo, es un proceso escalable, no es una cosa como que yo ya soy libre porque sí. La libertad es algo que se conquista, es aquí una de las cosas importantes
ya con esta pregunta que usted me hace. La libertad es algo que se conquista, no es algo que se tiene porque sí, no es un don per se de nacimiento, sino es algo que debe conquistarse con el esfuerzo. Cierto, está en todo lo correcto y bastante interesante también. Telema ha sido asociado con controversias y rumores negativos. ¿Cuáles crees que son los males entendidos más comunes? Bueno, pues hay dos focos de malentendidos que están afectando y que afectan la tradición de Telema. El primero, pues, son los comunes, los de la cultura pop, que Crowley era un satanista, que sacrificaba niños, que se invocaba al diablo, que son cosas que realmente no, pues, se caen de su peso cuando uno se acerca a la práctica de Telema. Realmente el trabajo espiritual, Crowley le gustaba crear un halo de misterio y de escándalo para hacerse notar. Precisamente a mí me han criticado en las redes sociales porque a veces digo eso, de que de cierta manera Crowley él mismo inventó todos estos rumores con el fin de que siempre se hablara de él, así fuera sus propios enemigos o gente que lo consideran un mago negro o un charlatán o muchas cosas, siguieran hablando de él después de años. Entonces yo he dicho muchas veces en las charlas que hemos tenido como que es que esto fue un egregor que Crowley creó para hacerse repetitivo alrededor del tiempo. Entonces son cosas que cuando tú entras dentro de Telema y empiezas a investigar, empiezas a leer sus libros como Magia en Teoría y Práctica, empiezas a analizar su tarot, empiezas a desarrollar el trabajo como tal de Telema, te das cuenta de que está muy lejos de considerarse pues magia negra, satanismo o cualquier desviación de estas. El otro es el tema de la drogadicción, el tema de la sexualidad desembocada, lo cual son puntos que, si bien Aleister Crowley sí tuvo una vida bastante controversial, ¿sí? Para su época, él nunca dijo síganme a mí y síganme a mí como si yo fuera como el único mesías del mundo, sino ustedes construyan. Esta es mi vida, esto es lo que yo descubrí, esto es lo que yo señalo, pero ustedes descubran y hagan ustedes hacer la voluntad, debe ser el todo de la ley. Es decir, no hagan la voluntad de Crowley, sino la suya propia. Correcto. Como dice Zaratustra en Nietzsche, en boca de Nietzsche, dice, yo no busco seguidores, sino busco gente que se siga a sí misma. Es lo que dice Zaratustra en este texto bellísimo de Nietzsche. Entonces es más o menos esto hacia donde se dirige esto. Y la otra que considero supremamente importante con respecto a lo que se dice de Telema es el practicismo de la opinión cotidiana, que es algo de que Telema de pronto puede ser confundida con un hedonismo, con un liberalismo de la magia, con un liberalismo de que el todo vale, cuando hay ciertos patrones y estructuras de trabajo que le van a permitir a uno llegar a resultados. Es una ciencia, llega a resultados a partir de métodos. Entonces siento que estos son como los puntos así como más controversiales. Por otro lado, también hay quienes ven a Telema como una filosofía liberadora. ¿Qué aspecto positivo destacarías? Como sistema filosófico, siento que Telema sí le permite a uno liberarse mucho en la medida en que te permite liberarte a ti desde tus propias bases, no liberarte como otro quiere o otro cree que es la liberación, porque hoy en día ya no estamos en la época del padre, la época patriarcal, donde había una ley castigadora que nos decía qué había que hacer y qué no. Hoy en día estamos en otra especie de dictadura, pero es la dictadura del goce, la dictadura de la libertad. O sea, que tenemos que liberarnos de todo. Y esto es también una dictadura, también es una imposición. Entonces siento que como corriente filosófica positiva, Telema nos brinda el sentido de que hay que buscar la libertad, pero no desde afuera, no del discurso ni de los progresistas, ni de los tradicionalistas, ni de nadie, desde el discurso tuyo. Ve allá las sombras interiores de ti, busca dentro de tus sueños, haz trabajo de purificación, haz trabajo de introversión muy fuerte y busca realmente cuál es la libertad y la chispa que tú tienes independiente de los discursos externos. Telema como fundamento filosófico es aversiva totalmente a los discursos externos, sean positivos, negativos, sexualistas, no sexualistas, mano negra en magia, mano izquierda o mano blanca. Telema es apática a todos los sismos. Telema simplemente dice, busca dentro de ti, a ver qué hay, y eso manifiéstalo, punto. Entonces siento que es uno de los aspectos más positivos. Sí, bien, está bien, muy bien. ¿Cómo abordar las críticas o el estigma que rodea a Telema?
Bueno, yo siento que dentro de Telema debemos plantearnos volvemos a la frase de la Biblia que dice, por sus frutos los conoceréis. Las críticas no se pueden abordar desde el discurso solamente dentro de Telema, sino desde el éxito y la acción. Y esto lo vemos realmente en el camino espiritual de las personas. Si tú ves una persona que está enseñando un camino espiritual, sea cual sea el nombre que sea, y su vida es terrible, no se sabe relacionar con el sexo opuesto o ha tenido problemas con sus relaciones emocionales, con su familia, con su esposa, en su trabajo, es una persona que no puede plasmar hechos de realidad, que los problemas de la vida lo abruman, pues es una persona que no tiene control de este mundo básico en el que existimos. Entonces es una persona que no puede, por más discursos filosóficos que tenga, pues no vale la pena. En el sentido de las críticas, realmente lo afronto yo personalmente desde el acto, desde el hacer, desde el realizar, desde el plasmar cosas que valgan la pena en el mundo, de pulir mi hecho de vida y ejemplificar también una filosofía en mí mismo, si no, no tendría sentido. Entonces siento que ahí las críticas pues empiezan como a desbalancear o carecen de peso. Sin embargo, estamos en un mundo de redes sociales, Frater, y obviamente críticas despectivas, sin profundidad, sin argumento, pues he tenido muchísimas insultos. Bueno, siento que la espiritualidad también esto hace parte como del sazón, ¿no? O de la mezcla del sabor. ¿Qué papel juega la magia en Telema y cómo se practica? Bueno, la magia como tal, el término que utiliza Telema de magia con K, hace referencia a esta K es una letra importante, y hablo de la K como de manera cabalista, es una letra muy importante porque hace referencia a un aspecto femenino, y este aspecto femenino implica de la magia, entendiéndola como estos eones antiguos donde vivíamos, hagamos de cuenta el neolítico, grupos y clanes nómadas, el cerebro, apenas nuestro cerebro evolucionado, Homo sapiens sapiens, viendo la naturaleza que nos rodeaba, el universo, los animales. Este es precisamente como el punto fundamental donde se despierta el conocimiento, y es hacia allá, hacia donde nosotros queremos hablar de magia. La magia como el contacto con la naturaleza que nos rodeaba, y esto no es algo que solamente lo diga Telema, lo vemos en Heráclito, lo vemos en los presocráticos cuando dicen realmente el ejercicio de la sabiduría implica observar a la naturaleza y obrar de acuerdo a ella, escuchándola, dice Heráclito de Éfeso. Y esto lo que nos quiere decir es que la magia es una técnica para poder entender el funcionamiento de la naturaleza y obrar de cierta manera con ciertos medios que nos permitan alterar los resultados de la realidad, la trama de la realidad como la entendemos. De ahí que la magia como tal dentro de Telema implica la observación por lo menos de los astros. Por lo menos hoy hubo un eclipse muy importante. Pues, hay un eclipse. ¿Qué pasa con la naturaleza cuando pasa un eclipse? Observamos a la naturaleza y de acuerdo a las influencias que hay, es decir, para no enredarnos, el Sol estaba en una posición del zodiaco, eso implica una fuerza determinada, o sea, no es lo mismo un eclipse en Tauro que un eclipse en Escorpio, ¿sí? Observamos a la naturaleza y a partir de eso obramos con técnicas para poder organizar la realidad que nos rodea. Esta es realmente lo que implica la magia dentro de Telema, poder relacionarnos con la naturaleza y obrar, ejercer la voluntad en el hecho práctico de la transformación de este mundo que observamos. Algunos le llaman la Matrix o esta proyección de la Maya o este mundo en el que estamos habitando, poder organizarlo. Sí. Muy, muy interesante. ¿Cómo se diferencia la magia de Telema de otras magias de esoterismo o espiritualidad? Bueno, la diferencia siento que es de praxis como tal. O sea, Telema es una tradición abierta a explorar diferentes técnicas de magia para producir un fin adecuado. El lema que se trabaja dentro de Telema es el método de la ciencia y el objetivo de la religión. Es decir, utilizamos herramientas cuantificables para poder acercarnos a la experiencia espiritual alterada de conciencia. Es decir,
podemos utilizar el yoga, podemos utilizar la cábala, podemos utilizar el reiki, podemos utilizar magia africana, podemos utilizar diferentes técnicas mágicas de otras tradiciones para poder enfocar un principio de acción real de la voluntad sobre la realidad. Ese es como el punto fundamental. En ese sentido, siento que Telema es muy pragmática con respecto a otras praxis de magia. Claro que hay una metodología que tiene que ver con cargas al sol, pero, o sea, tomar energía prana, chi, maná del sol, pero estas son prácticas a la larga genéricas que hay en todas las tradiciones. Correcto. Vemos que no solamente dentro de Telema vemos el ritual del Liber Resh, que es un ritual donde nosotros tomamos energía del sol, lo vemos también en el Surya Namaskar, dentro del Hatha Yoga, que es una técnica donde se hacen unas prácticas, respiraciones para absorber también prana del sol. Entonces vemos que esto también son técnicas generalizadas. Dentro de Telema pretendemos sobre todo ser pragmáticos en el hecho universal de estas prácticas y las adaptamos. Entonces siento que esta es como la diferencia más plausible, como más detallada que puedo dar de Telema, que es como un metasistema que nos permite entender la espiritualidad de una forma pragmática y dirigirla. ¿Qué importancia tiene el libro de la ley en las prácticas y creencias telemitas? Bueno, el libro de la ley es, como lo había comentado, un grimorio, un manual. Dentro del libro de la ley están los códigos y las claves para poder desarrollar muchos rituales. Entre estos está la magia sexual, que es una de las raíces fundamentales de Telema, pero la magia sexual entendida no como este sexualismo que se ha hecho en Occidente del tantra o de la búsqueda de placer, ¿no? Como que un narcisismo ahí como raro, sino el trabajo de encender esta energía, esta culebra o esta serpiente de fuego, esta kundalini dentro de nosotros, encender este fuego dentro de nosotros, este apasionamiento por el mundo. También te decía, como que te di el ejemplo de Napoleón o de Darwin o de algunas otras personas que están apasionados por una idea, están enamorados por una causa, es decir, encender esa causa dentro de nosotros. Entonces siento que ese es como el punto fundamental. Cierto. ¿Cómo dirías que puede aplicarse Telema en la vida moderna, especialmente en el mundo tan cambiante y tecnológico en el que vivimos hoy en día? Bueno, la aplicación como tal de Telema implica en que nos está brindando también una forma de entender la espiritualidad sin supersticiones, una forma de entender la espiritualidad sin las creencias a veces que pesan mucho, como la culpa o como la devoción hacia X o Y culto, sino como un hecho de trabajo personal, un trabajo laborioso, un enfrentamiento con la realidad la realidad nociva a la larga que nos encontramos. Y esto no solamente es de Telema, y pues, cuando nosotros nos proponemos descubrir que tenemos un interrogante interno que no hemos podido solucionar y tratamos de buscar esa solución a eso que tenemos interno, surge una problemática, que es la problemática de la vida real. Es decir, que a veces no me llevo bien en mis relaciones emocionales, que a veces tengo problemas económicos, que a veces puede surgir X o Y dificultad que es inherente a la vida, ¿sí? Y a veces no tenemos herramientas para enfrentar ese tipo de realidad, o que a veces no tengo una disciplina fuerte, a veces procrastino, a veces mi vida parece presentárseme como algo carente de sentido, como que remo y no sé para dónde voy. Son muchas de las situaciones que hoy en día vemos como patologías dentro de la civilización, dentro de la sociedad moderna, en las grandes ciudades sobre todo. Entonces Telema nos brinda como una filosofía que nos permite afrontar esto de manera estoica, de manera valiente también, de manera guerrera, afrontar estas vicisitudes de la vida con una calidad de crecimiento, con una cualidad de proyección hacia adelante, porque cuando tú empiezas a fortalecer tu verdadera voluntad, es decir, empiezas a quitarte un montón de pesos y de cargas, ¿sí? Todo esto de lo que yo te hablaba de apegos, es decir, me doy cuenta de que de pronto estoy gastando mucha energía en X o Y persona, o en X o Y vicio, llámense como se llame, o en X o Y
experiencia que me está drenando, empiezo a fortalecer el centro de mi voluntad y empiezo a superar problemas. Entonces me vuelvo más capaz para solucionar los problemas de la vida y empiezo a tener este norte del que yo te hablo. Por eso todo tiene que ver con esta serpiente de fuego, este sentido de la vida, como que ya yo no siento que estoy perdido en el mundo sin un norte, sino que empieza mi vida a estar dirigida hacia algo. Por eso telema tiene mucho que ver con esto que decían los griegos, un telos, un impulso hacia, un cuerpo moviéndose hacia un objetivo. Entonces ya mi vida empieza a tomar un sentido, y esto no se da sino por medio de la práctica. No es algo a lo que tú puedas llegar por medio de la razón o la reflexión solamente, sino por medio de la práctica, como que es algo que llega, como que es una eureka, como que en algún momento se ilumina. Cierto, ¿no? ¿Qué tipo de desafíos crees que enfrenta Telema para mantenerse relevante en el siglo XXI? Bueno, sí, muchísimos. Siento que pienso que Telema está pasando por grandes transformaciones como corriente espiritual. Telema tiene muchos retos en la medida en que dentro de Telema, las corrientes de Telema que hay bastantes conflictos por quién tiene la veracidad, quién es el verdadero descendiente de Crowley, quién es el que tiene el sistema verdadero, y hay guerras internas. Hemos tenido guerras internas muy fuertes, guerras mágicas también. Siento que todos los telemitas hemos tenido también este tipo de confrontaciones mágicas debido a estos juegos de ego, y siento que este es uno de los retos más fuertes, aprender a dialogar desde la diferencia, como lo decía Aristóteles, tratar de enlazarnos desde la diferencia no competitiva, sino desde la diferencia participativa, desde la diferencia poder construir. Siento que Telema tiene como interiormente un espíritu muy confrontativo entre nosotros mismos como telemitas, y esto es una de las cosas que creo que es un gran reto a superar. Vale. ¿Existen comunidades o grupos telemitas activos hoy en día? ¿Y cómo se conectan? Bueno, estos son historias siempre largas y complejas. En este momento, autorizados como tal, bueno, pues está la Ordo Templi Orientis. La Ordo Templi Orientis es una de las sociedades ocultistas, pues yo creo que más importantes del siglo XX, que ha tenido un efecto muy importante en la creación de muchas otras órdenes espirituales. Cortó su influencia después de la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente el nazismo acabó con un montón de grupos esotéricos en Alemania, pero en este momento esa orden está viva desde Estados Unidos, que es el Ahoto Califato, se conoce como el Ahoto Califato. En internet se puede encontrar, tiene páginas abiertas donde se pueden adherir, la recomiendo. Hay algunos países donde están haciendo trabajos muy interesantes, en Costa Rica, están haciendo trabajos en México, están haciendo trabajos muy interesantes. Y bueno, hay otras vertientes de Telema, de la OTO. En Colombia hay una orden en la que yo he pertenecido y he trabajado, que viene del linaje de Brasil, la Ordo Templi Orientis de los Ritos Unidos. Hay otra orden también en Argentina, que es la Orden de la Paloma y la Serpiente. Estas son como varias órdenes que hay, o sea, podemos buscarlas en internet, son órdenes muy, muy conocidas, son órdenes que nos están ocultando. Y estas son como las bases fundamentales de lo que hay, como una historia de la Ordo Templi Orientis que está digregada y ha sido como la orden que más se conoce alrededor de Telema. Está también la Astum Argentum, que es la AA, es una orden espiritual que ya tiene otro constructo de trabajo, donde ya no utiliza agrupaciones, sino es solamente tutor y estudiante, no hay agrupaciones. Y por último está la Ordo Saturni, que tiene solamente templos en Estados Unidos, en Brasil y en Alemania, si no estoy mal. Y estas son como las tres órdenes así fuertes que hay como de Telema, están en internet. Todas estas órdenes de las que te hablo tienen su página en internet. Y ya órdenes que han salido, personas que han estado haciendo sus propios experimentos y han empezado a hablar de Telema, que esto es algo también interesante dentro de la tradición. Entonces, esto es como el desarrollo de agrupaciones que hay en la actualidad de Telema. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes están conociendo Telema por primera vez? Bueno, primero que Telema es una corriente que implica esfuerzo, que implica de
tener la fuerza de cambiar patrones de conducta, enfrentarnos con patrones de conducta que son nocivos y superarlos. Que no nos dejemos de llevar por los mitos y las supersticiones que puedan haber alrededor de Telema. Y lo más importante, una corriente espiritual, llámese Telema o cualquier otra corriente espiritual, no sirve de nada si no transforma tu vida. Si tu vida no está siendo transformada en el hecho real de tus relaciones prácticas, cuando vas a hacer el mercado, cómo tratas a la señora del mercado, cómo tratas a las personas cercanas a ti, cómo te relacionas en tu lugar, en tu familia, en tu trabajo, si no transforma tu vida, no sirve de nada ninguna tradición espiritual. Esto es lo más importante, llámese como se llame. Y acercarnos a Telema sin miedos, es una corriente espiritual que llena muchísimo, llena realmente muchísimo. Cierto. ¿Dónde pueden aprender más sobre Telema y de una manera seria y responsable? Sí, claro. Pues dentro de la tradición de Telema van a encontrar muchas cosas en internet, van a encontrar mucha información porque hoy en día está creciendo en habla hispana el interés por esta tradición espiritual y pueden encontrar dentro de muchas tradiciones, comparen muchísimo, comparen uno y otro que está diciendo, comparen los resultados, lo que está diciendo cada una de las páginas, cada una de las corrientes espirituales que hay. Si no, pues obviamente también los invito a que pues vean el trabajo que estamos haciendo nosotros en Gnosis de Telema. Estamos haciendo un trabajo de divulgación también de Telema, dando a conocer muchos de los aspectos de lo que representa Telema. Estamos también mostrando el trabajo de otros compañeros, estamos entrevistando personas de diferentes logias, estamos haciendo esa labor de divulgación para que las personas se enteren un poco de lo que representa esta corriente. Fantástico. ¿Podrías mencionar de nuevo dónde podrían encontrar la información nuestros suscriptores? Claro que sí, nos pueden buscar como Gnosis de Telema en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Entonces estamos haciendo constantemente trabajo de divulgación de Telema. Igual ahí también pueden preguntarnos, estoy trabajando también con un grupo de personas, ahí pueden preguntarnos si ustedes quieren en su país buscar algún lugar, algún templo, con mucho gusto, pues en la medida que nosotros conozcamos, lo referenciamos con las personas que estén trabajando pues en ese país. Fantástico, Leonardo. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. ¿Querías agregar algo más para despedirnos? Bueno, pues nada, agradecerte mucho que me hayas tenido en cuenta, que me hayas invitado pues a este tu programa. Y bueno, pues nada, el hecho de que lo único que transforma la realidad, cuando a veces la realidad se nos presenta como algo duro, algo complejo, algo que nos presenta reto, es la acción. Precisamente Dante Alighieri decía, si vas caminando por el infierno, lo único que no debes hacer es parar. Entonces, en los momentos más duros de la vida son momentos que son oportunidades para realmente transformarnos. Y estas oportunidades implican el acto, el hacer, el obrar. Así no sepamos para dónde vamos, así no sepamos cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, el acto es lo único que puede transformar la realidad. Y es el acto realmente nuestro don más preciado. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Cierto, fantástico, me ha gustado bastante, digo, tienes toda la razón, la puerta está abierta, lo que hay que dar es el paso, y el paso lo tiene que dar uno mismo, ¿no? Nadie lo puede dar por ti. Exacto. Muy bien, exacto. Pues, muchísimas gracias, pues esto nos lleva al final de nuestro programa, espero lo hayáis disfrutado, os animo a que os suscribáis y dejéis comentarios, y si tenéis algún tipo de pregunta o cuestión podéis contactar a nuestro invitado, y continuamos nuestra inmersión en la división Sol.
first thing you say, it just makes me laugh. I just called to say hi. You know I always like that. I always like that. I just called to say hi. Now I'm thinking, I hope that he sends me a picture so I can see how he's aging. I'm gonna send him one first. I pick one that I know is gonna hurt. Yeah, I just called to say hi. Oh, out of nowhere, a picture of you. You got me stuck, I don't know what to do. And I just got one question for you. How are you so fucking fine after all these years? How are you so fucking fine after all these years? How is this possible, all of this juggling? How are you so fucking fine after all these years? Now I'm thinking I need to see you. Get in your spaceship, let's take a day trip. Get in your spaceship.
I still was a silver spoon. When it's raining and there's a gone sailing, or being in the desert with a dawn reeling. The joke is all on you. The joke is all on you. So I jettison off the road. I know what I've been told. Time for us to go, my friend, my friend. What can I do that I haven't done? Answer is simple, move backwards, perhaps I'll relax. Not me, not likely. You'll see, so slightly. One forest full of haze, comfort me in a state of disbelief, calmly waiting after a waiting. Cold desert follows me, won't let me be in a state of disbelief, calmly waiting after a waiting. Your distance. Vaya final más chill. Bueno, esto nos lleva al final de nuestro programa. Hemos escuchado primero una composición de Hermeto Pascual que se llama Música da Lagoa, un tema bastante interesante y experimental dentro del agua. Después hemos escuchado Ripples Through Time de Hakim Revive by Liquid Bloom. A continuación de este tuvimos Sound Touch Tips con el tema Say Hi. Y este último era Fontaine con Nonsense. Bueno, espero lo hayáis disfrutado. Suscribiros, darle al like si os ha gustado. Y esperamos veros en la siguiente inmersión en la Dimensión Insólita.